Los Hechos se puede llamar, de hecho aquí en la Biblia está titulado como Hechos de los Apóstoles, pero podríamos titularlo Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, porque el gran protagonista de este libro es por supuesto Dios, el Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo obrando a través de los que creyeron. Y eso nos lleva a poder hablar un poquito de nuestra misión y nuestra visión como iglesia. Ustedes saben que cada organización tiene una visión, tiene algo que quiere alcanzar. Podríamos mencionar aquí la visión de algunas grandes empresas, de algunos grandes consorcios, y ellos tienen claramente qué es la meta que tienen que alcanzar. No sé si alguno de ustedes me quiera compartir la visión del lugar donde usted trabaja, sin hacer comercial, ¿verdad? No, menciónelo. En unas pocas palabras, decir cuál es la meta de ese lugar. ¿Alguien quiere compartirnos rápidamente? A ver, César, allá atrás. Los chicles Adams crean momentos felices. Ajá, ese es el eslogan y esa es la misión. Entonces, que toda la gente pues esté feliz. ¿Con qué? Con un chicle Adams. ¿Alguien me supone por aquí alguna visión? ¿Crecimiento de qué, hermano? De un negocio. A ver, alguien, hermana Griselda. Calidad y calidez para la gente, alguna empresa así. Pero ¿alguien quiere decirnos alguna visión más de alguna? Hermano Fernando. Yo amo el agua. ¿Usted trabaja en el sistema de agua? Yo amo el agua. Esa es una misión, una visión. Hermana Lilio. Yo amo la naturaleza, alguna empresa que tenga que ver con eso. La visión nos da un rumbo, ¿sí? Y nos habla en pocas palabras de cuál es nuestro rumbo a seguir. La iglesia tiene su visión y su misión. Muchas iglesias lo han redactado en una frase, lo han redactado. Nosotros tenemos también nuestra visión y nuestra misión como Iglesia Cristiana Evangélica de México. Todas nuestras iglesias de Cristiana Evangélica de México, de las 12 que somos una asociación religiosa que no es muy grande, pero tenemos nuestra visión y nuestra misión, que se basa en lo que el Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio que teníamos que hacer los cristianos. Porque sí, el Señor ya nos rescató, porque el Señor muestra su gracia con nosotros, pero nos ha llamado a una gran misión y tenemos una gran visión que seguir. Para repasar algunos pasajes, quiero que me digan los que recuerden Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Últimas palabras del Señor Jesucristo, esa y otras que registra precisamente el libro de los Hechos. Antes de que Él ascendiera al cielo, les dijo a sus discípulos: esto es importante. Estas últimas palabras que les digo antes de ascender al cielo son importantes. Entonces, vayan, hagan discípulos, enséñenle lo que yo les he mandado. Otras palabras, lo registre el Evangelio de Marcos 16:15, los que se lo saben digan conmigo, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lo mismo, pero en otras palabras lo registra Marcos. También lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Ahí tenemos un para qué. ¿Para qué nos sacó Dios? Para anunciar, para predicar, para proclamar, para hacer discípulos. ¿Cuál es nuestra visión y nuestra misión? Hacer discípulos. Si usted se ha fijado aquí en la entrada, junto al salón de niños, tenemos una lona con la visión de ISEM, que es, los hermanos que ya se la saben, díganla conmigo. La visión de ISEM es que todos vayan al cielo. Que todos vayan al cielo. ¿Cuál es mi misión? Mi visión que está en el corazón de Dios. Y esto se basa en un pasaje también del apóstol Pedro en una de sus cartas, donde dice que Dios es paciente para con todos,
no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso dice, si Dios tiene en el corazón que toda la gente le escuche y le conozca, mi visión tiene que ser que todos vayan al cielo. ¿Cuál es mi misión? También está ahí. Ser discípulos para ser discípulos, siguiendo en obediencia a lo que el Señor Jesucristo dijo en la Gran Comisión, hacer discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, anuncien las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a la luz, hagan discípulos. Y esa es nuestra misión. Y ahí tenemos también en la lona, si ustedes pueden detenerse algún momento a ver cómo lo hacemos. Le hablamos a la gente de Cristo, le hablamos de la devoción a Dios, de las disciplinas espirituales, le hablamos a la gente que necesita hacerse miembro de una iglesia local, así como somos miembros de una iglesia universal. Le hablamos de que tiene que crecer a la madurez en Cristo y le equipamos para que también sirva en el ministerio. Y esa es nuestra labor, tenemos que hacer esto. Cuando vemos el libro de los Hechos, no sé qué está pasando con el sonido, si por ahí algún cablecito o algo, hermanos, se baja y se sube. El libro de los Hechos, déjenme checar aquí, nos habla de la gran comisión, cómo fue cumpliéndose. ¿Alguien recuerda lo que dice Hechos 1:8? De esas palabras que el Señor Jesucristo dijo antes de ascender, les dijo a sus discípulos, y así empieza el libro de los Hechos, con nuevamente el gran encargo, la gran comisión, lo importante que tenemos que hacer en nuestra vida, nuestra misión aquí en la tierra, conocer a Dios, disfrutar por supuesto de su gracia, pero hablarle a otros. Y dice, seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Hemos estado viendo en estos capítulos del 1 al 7 cómo sí se concentró la predicación del Evangelio en Jerusalén. A partir del capítulo 7 del libro de los Hechos, con la muerte de Esteban, dice el capítulo 8 que Saulo de Tarso perseguía a hombres y mujeres. ¿Y cómo dice el pasaje? Ahora sí abran conmigo su Biblia en Hechos capítulo 8. ¿Qué hacía Saulo? Ya lo predicó el hermano Hugo en los días pasados, la semana pasada. Dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Esteban era uno de los 7 diáconos, pero no se quedó con su labor administrativa como diácono. Él predicó el Evangelio y él habló del Señor. Y dice ahí, Hechos 8:3, Saulo, ¿qué dice? Asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La palabra arrastraba es una palabra en griego que quiere decir una fiera salvaje, como un jabalí, arrastrando a su presa por el lugar donde vive, por su hábitat. Entonces era terrible, era una persecución tremenda la que Saulo de Tarso hacía contra los cristianos. Y esto provocó que fueran esparcidos los cristianos. Dice que solamente los apóstoles quedaron en Jerusalén, pero todos los demás se fueron por la zona del norte de Jerusalén, la zona del norte de Judea que se llamaba Samaria. Y después predicaron a otros lugares. Y vamos a ver cómo la provisión de Dios y la providencia de Dios dirigió a estos que fueron esparcidos para predicar precisamente el Evangelio en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A partir del capítulo 8 vamos a ver la expansión del Evangelio por todo el mundo conocido en aquel entonces, por todo el imperio romano, hasta que culmina Hechos, el capítulo 28, con el viaje de Pablo preso a Roma para predicar también el Evangelio. Y vamos a dar lectura de Hechos capítulo 8 a los versículos 26 al final del capítulo, para continuar con la historia de la predicación del Evangelio y hablar un poco más acerca de Felipe. Hechos 8, 26 hasta el final. Ahora sí le invito a que se ponga de pie para que leamos con muchas ganas todos juntos este pasaje. Hechos 8, versículo 26 al versículo 40. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar,
volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Dios nuestro, en esta hora nos ponemos delante de ti, rogando, Señor, que tu Espíritu nos hable de estas verdades, que tu Espíritu que dirigió en ese momento a tu siervo Felipe, nos ayude ahora a entender tu palabra y nos dirija también a proclamar tu evangelio, Señor, cuando salgamos de aquí, Señor, y donde tú nos pongas para poder extender tu reino, Señor, y cumplir con nuestra misión, con nuestra visión, Señor, con lo que tú nos has llamado a proclamar aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos esto. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Felipe era uno de los 7. Recuerdan ustedes, en Hechos capítulo 6 se eligieron a 7 administradores, 7 diáconos. Ya no era posible que los apóstoles se hicieran cargo de todo, y empezó a haber murmuración de las viudas, de los que hablaban griego con los que hablaban otro idioma, los hebreos, y era necesario que surgieran 7 diáconos. Dice: fueron entonces elegidos 7 varones de buen testimonio, de fe y llenos del Espíritu Santo. Empezando por Esteban, pero ya vimos que en los capítulos anteriores, en el capítulo 7, por la predicación del evangelio, la gente apedrea a Esteban y Esteban muere. Y después viene la persecución por medio de Saulo. Pero Felipe se levanta también a predicar el evangelio. No solamente hacía su trabajo administrativo, él sabía que tenía que compartir lo que había recibido, tenía que compartir lo que Dios había hecho por él. Y cuando vemos nosotros a Felipe, dice aquí que entonces él anunciaba, cuando fueron esparcidos por toda la zona alrededor de Jerusalén y sobre todo Samaria, Felipe anunciaba el evangelio del reino. Dice el versículo 5 y 6 del capítulo 8, que ya lo vieron la semana pasada con el hermano Hugo, y si no, vean conmigo. Dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Dice el versículo 6 que le acompañaba en su predicación señales y prodigios y milagros. Había gente que era sanada, había endemoniados que eran liberados, paralíticos y cojos que eran sanados. Él predicaba y el Señor le respaldaba con estas señales y con milagros. Y él era un evangelista. Dice después más adelante, ahorita vamos a ver más adelante el capítulo del libro de los Hechos, donde se le llama Felipe el evangelista. Por lo que vemos aquí en el capítulo 8, era un evangelista de masas. Hablaba a mucha gente, predicó en Samaria y hablaba a mucha gente. Dice también más adelante en los versículos que él habló, versículo 13, que Felipe hacía señales y grandes milagros, tanto que creyó Simón el mago, y lo que ya se nos predicó la semana pasada, que a pesar de que él creyó, pues no, su corazón no era limpio delante de Dios, pero Felipe seguía predicando. Entonces, cuando él se predica a las multitudes, llega un momento, como vimos en el versículo 26, que Dios lo llama a predicarle, no nada más
lo estaba usando para predicar a las grandes masas. A veces nos engolosinamos con multitudes. Prediqué ante 500 personas. ¡Wow! Estuve en un concierto y toqué ante miles. Pero cuando Dios quiere sacarnos de esa zona y mandarnos con una sola persona, y con la misma pasión le tenemos que predicar a uno solo. Con la misma entrega y la misma carga le tenemos que cantar con uno solo y tocar. Hablo por los músicos, los que tocamos, cantamos por la misericordia de Dios, pero esperamos siempre multitudes. Pero aquí Dios lo sacó a Felipe y lo envió con una sola persona. Vamos a ver qué dice el versículo aquí. Y fíjense que esto fue el lapso de unas horas. Lo que pasó en los versículos que leímos del 26 al 40 pasó en unas horas. No sabemos cuántas, pero dice que un ángel del Señor le habló. En estas horas vamos a ver, y en estos versículos rápidamente, 4 momentos de este lapso de tiempo o de este día que vivió Felipe, y 4 momentos para el evangelismo, para que cumplamos con nuestra misión, para que nosotros compartamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero hoy la invitación, si usted siente que Dios no ha hecho nada por usted, si usted siente que todavía no ha tomado la decisión, no deje de pasar este día, porque por algo está usted aquí, porque como vamos a ver, el Espíritu del Señor prepara cada momento. No es casualidad, no es que lo trajeron a fuerza, no que lo trajeron a patadas, no. El que preparó todo fue el Espíritu de Dios para que usted escuchara este mensaje. Vamos entonces a ver el primer momento. El primer momento es el momento en que el Espíritu de Dios llama, el Espíritu de Dios toca, el Espíritu de Dios habla. ¿Cómo le habló el Espíritu de Dios a Felipe en esta ocasión? Versículo 26. Por medio de un ángel. ¿Usted le haría caso a un ángel de Dios? ¿Quién hace caso sin necesidad de ángel? También está bien, porque a veces esperamos que caigan relámpagos del cielo y nos aparezca un ángel del Señor para decirnos qué hacer. Pero ¿sabe qué? La voluntad de Dios ya está expresada aquí. Y aquí se nos dice, ve y predica, haz discípulos, ve a todas las naciones. Si no puedes ir tú a todas las naciones, da a los misioneros, como tenemos el tablero de misiones, donde usted puede ver lo que están haciendo otros en otros lugares. Aporta, ora por ellos. Pero aquí, en esta ocasión, Dios usó un ángel. Dice que un ángel del Señor le habló y le dijo, levántate y ve. ¿A dónde? Vete al sur, vete a Gaza. Esta era una de las ciudades filisteas. ¿Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento se hablaba de una gran nación guerrera, tremenda, y que le estuvo dando mucha lata al pueblo judío, que se llamaba los filisteos? Y tenían 5 ciudades principales. Una de esas ciudades era Gaza, y Gaza estaba en la ruta que iba del sur hacia Egipto. Y ahí es donde Dios le dijo a Felipe que fuera, ve a la ciudad por el camino que desciende al sur de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Y qué hizo Felipe? Obediencia inmediata. Y dice, él se levantó y fue. ¿Recuerda usted un profeta en el Antiguo Testamento que se le dijo, ve y predícales y diles que se arrepientan? Y que dijo, no voy, mejor me escondo. ¿Cómo se llamó ese profeta? Jonás. Señor, ¿para qué les predico a los ninivitas? Los vas a perdonar, son tremendos, mejor que se mueran. Lo pensó, pero no quería que se arrepintieran, entonces dijo, no, y se fue y huyó. Y vemos la historia de Jonás, que fue una historia cierta, que no es mitología. Pero Felipe fue obediente, una obediencia inmediata. Qué hermoso encontrar un personaje así, como muchos aquí en la palabra y como muchos en la actualidad cristianos que obedecen y que dicen, sí Señor, tú me estás mandando, voy, soy sensible a tu voz. Número 1, sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. No es necesario un ángel de Dios que venga y te diga, sultanita, deja haz esto, vete por allá. No es necesario un ángel del Señor, ya tenemos la palabra de Dios expresada aquí. Pero cuando el Señor nos habla de alguna manera, a través de su palabra, a través de una enseñanza, una predicación, un hermano, a través de ver la necesidad de los que se están perdiendo sin Dios, hay que obedecer. Y dice, Felipe se levantó y fue. ¿Qué le implicaba caminar de Jerusalén a Gaza? ¿Saben cuántos kilómetros eran? Como más o menos 80 kilómetros. No sabemos, lo más seguro es que Felipe fuera caminando y alcanzara entonces al carro de este etíope, porque el otro sí iba en carro.
pero no vemos aquí si llevaba alguna mulita, porque los caballos no eran comunes para la gente de aquella zona. Seguramente él fue por ese camino, era un camino desierto. ¿Qué implicaba caminar en el desierto? ¿Alguno de ustedes ha estado en zona desértica caminando? ¿No? Sí, cansancio, sol. Bueno, no digamos zona desértica. ¿Quién ha estado en algún estado de la República con calor tremendo? ¿Y qué es caminar a pleno rayo del sol, donde no nada más quema lo que cae arriba, sino que quema el pavimento, donde literalmente un huevo sí se cuece en el toldo de un carro? ¿Sí? ¿Quién ha dicho eso y quién lo ha comprobado? Es tremendo. Felipe obedeció, no importando que era un camino, que era el desierto, dijo: yo voy porque el Espíritu de Dios me está diciendo que vaya. Y voy allá y obedezco inmediatamente. Y este primer momento es un momento que Dios también constantemente lo hace para nosotros. Él constantemente nos está diciendo, el Espíritu de Dios, como les decía, a través de diferentes medios, comparte, háblale, ora por él, ve, está en necesidad. Y sí es cierto, Dios prepara los momentos y tenemos que obedecer de esta manera, obediencia inmediata. Y decíamos ayer con las damas, para obedecer se requiere ser valiente. Para obedecer se requiere valentía. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, porque no nos ha dado de Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, Señor, me levanto. Sí, Señor, oro por él. Sí, Señor, nos falta ese denuedo para hablarle a la gente y para traerla y para atrevernos a vencer el temor a que nos rechacen o que nos avienten el folleto en la cara o que nos digan: no ore por mí. Pero generalmente cuando vemos alguna necesidad y el Espíritu de Dios prepara el momento, la gente acepta la ayuda. Hay que obedecer. El segundo momento es la oportunidad provista por Dios. Vamos a ver el versículo 27. Dice que Felipe se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Dios lo llevó a una sola persona con una necesidad y con una gran sensibilidad. Estaba preparado ya su corazón para recibir la palabra del Señor. Era un etíope de un reino que no es la actual, en aquellos entonces no era la que es actualmente Etiopía, era un poco más al norte este reino. Candace no es el nombre de la reina, era un título. Así como había faraones, así como en el Imperio Romano había césares, en ese entonces en el reino de Etiopía había reinas que se le llamaba Candace, primera, segunda, tercera. Y este funcionario era un alto funcionario porque dice que estaba sobre los tesoros. Vean el versículo que nos dice esto, es el mismo versículo 27. Reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Este versículo nos dice quién era. Era un etíope, a lo mejor era un morenito. Dice que era funcionario, ministro de Hacienda, estaba sobre los tesoros del reino. Dice que venía de Jerusalén porque fue a adorar. Bueno, el reino de Etiopía y todos los reinos de esa zona tenían sus dioses, tenían sus ritos, tenían sus religiones, pero la gente que era tocada por Dios no le complacía su religión, simpatizaban con la religión judía, se hacían o temerosos de Dios y adoraban a Dios, o sí se comprometían más y se hacían prosélitos. Los prosélitos era alguien que ya se comprometía con la religión judía, con la adoración al único Dios verdadero, a un solo Dios. Se circuncidaban y guardaban ritos. No sabemos si este eunuco seguramente era un temeroso de Dios, alguien que adoraba a Dios, había ido a Jerusalén para adorar y iba de regreso a su reino. Y cuando volvía sentado en su carro, dice que estaba leyendo uno de los rollos del Antiguo Testamento. Obviamente no tenían ellos más que el Antiguo Testamento. Él, como alguien temeroso de Dios, aunque era de otro país, aunque no era judío, él amaba a Dios y tenía en sus manos un rollo o un pergamino. El material que se usaba en aquel entonces eran pergaminos, eran cueros de animales. No, ustedes saben que el papel surgió mucho después. Y lo que él estaba leyendo
era un pasaje del profeta Isaías. Cuando dice aquí la palabra que él leía al profeta Isaías, el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, nuevamente el Espíritu de Dios habló a Felipe, antes con un ángel, ahora el Espíritu, ¿cómo le dijo? No sabemos si audiblemente le dijo, alguna impresión en el corazón lo llevó a que y le dijo, pero vean el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Nuevamente, oír la voz de Dios es importante. Como decíamos, escuchar el Espíritu de Dios es tener sensibilidad a lo que Dios nos está diciendo. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando vemos a alguna gente con alguna necesidad, usted siente la inquietud de Dios de decirle, háblale de Dios, ora por él. Hace algunos meses en el grupo de matemáticas de mi hija, porque está en clase ahí de matemáticas, está una señora que siempre nos saludábamos, que lleva a sus nietas. Y en esa ocasión sí me hacía plática, vio mi Biblia y me preguntó y qué bonita y todo lo demás. En otra ocasión la vi muy afligida y ya me acerqué a preguntarle y ya me dijo, ¿no?, la necesidad que había. Ahí mismo oré por ella con el riesgo de que nos dijeran que aquí no hagan proselitismo, porque una vez la directora del grupo de matemáticas sí dijo que no podía hacerse nada de pláticas de algún tipo, ¿no? Pero la necesidad estaba ahí y entonces claramente uno siente a veces la voz del Espíritu de Dios, la inquietud en el corazón de hablarle a esa persona y de darle el mensaje de Dios. Y aquí el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate y júntate. Y cuando dice que Felipe, el versículo 30, se acercó y le oyó que leía al profeta Isaías, luego le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo el etíope? ¿Cómo voy a entender si alguien no me enseña? Y le rogó, dice la palabra ahí, le rogó y le suplicó a Felipe que subiese y se sentara con él en su carro. Entonces Felipe subió y en lo que iba avanzando el carro, dice que el pasaje de la Escritura, ¿cuál era? ¿Usted conoce este pasaje? ¿Quién me quiere decir el capítulo? Isaías 53. Lean conmigo los versículos de aquí de Hechos 8, 32 y 33. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Isaías 53 habla de los sufrimientos de un Mesías sufriente, el Mesías que iba a entregar su vida, que iba a ser, dice el versículos anteriores al 53 en Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue desfigurado, llevó nuestras enfermedades, todos nos descarriamos como ovejas, pero él llevó el pecado de todos nosotros, enmudecido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Todo esto, y el etíope iba leyendo Isaías 53, obviamente no sabía de quién. La pregunta dice ahí, ¿de quién habla? Versículo 34. Respondiéndole uno que dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Ahí estaba preparado el corazón. ¿Quién había preparado ese corazón? Dios, el Espíritu de Dios. ¿Quién prepara el corazón de la gente? Sí, nosotros no somos el Espíritu Santo. A veces queremos, ¿por qué no me hace caso? Ya le dije y me enojo y vuelvo y regreso y hago berrinche. No, ¿sabe quién prepara el corazón? El Espíritu de Dios. Por eso es importante orar por la gente que estamos hablándole, por la que no conoce del Evangelio, por el familiar que no quiere, por el hijo que no quiere, porque el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién preparó el corazón de este etíope? El Espíritu Santo. ¿Quién proveyó la oportunidad de esta manera? Solamente Dios y su Santo Espíritu, porque era alguien que adoraba a Dios, que temía a Dios, pero solamente conocía la adoración judía. Estaba leyendo el profeta Isaías, estaba leyendo el pasaje del Mesías que iba a venir, que iba a sufrir, pero no sabía de quién hablaba. Muchos pensaban, los judíos, que se hablaba del propio Isaías, que Isaías es el que sufría, que Isaías es el que iba a tener todo esto, pero nosotros vemos de quién hablaba. Entonces, cuando Dios prepara oportunidades y prepara el corazón, nosotros tenemos que sembrar y plantar. ¿Qué nos toca hacer? Sembrar.
Sembrar. Es que no se convierte, usted siembre. Es que no viene, siga plantando. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Se los voy a leer, 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia con muchos dones, con muchos carismas, pero con algunos problemitas como todas las iglesias. Y tenía algunas divisiones, decía, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de fulano. Y le dice Pablo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es fulano? Todos somos de Cristo. Porque algunos decían, a mí me bautizó fulanito. No, yo fui bautizado por Pablo, y se sentían muy orgullosos. Pero dice ahí Pablo, nadie es nada, todo es Cristo, Cristo es el todo. 1 Corintios 3, versículos 6 y 7, dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Cuando usted vea la oportunidad, plante, siembre. El Señor da el crecimiento. Si a otro le toca regar, que no le toque a usted regarla, eso sí no. A otro le toca regar, ¿quién es el que da crecimiento? A lo mejor en otra iglesia tienen la cosecha, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han sembrado? Pero el fruto lo ha visto en otro tiempo otra persona. Nosotros nos toca sembrar. Nosotros les hemos compartido que cuando no teníamos a nuestra hija, que fueron muchos años que estuvimos como matrimonio solo, andábamos toda la semana en células, sembrando la palabra. Y nos toca ver, después de muchos años, el fruto de esas células, porque algunos sí venían, otros no venían. Nos tocaron células allá por el bordo de Xochiaca, y nos tocó una célula por Aragón, nos tocaban otras células, Churubusco, diferentes lugares. Y decíamos, nosotros sembramos. Ya después de muchos años nos enteramos que alguna de esas células, la de Aragón, se reunían en una iglesia en Aragón, dieron fruto ya ellos mismos también. Otra célula aquí en Villa, y ahora están en Cuernavaca y están como líderes de una iglesia. ¿Y sabe qué? Nosotros plantamos, si ustedes plantan, pero el Señor es el que da el crecimiento. Cuando usted vea alguna oportunidad de Dios, siembre, hable, no tenga miedo, porque Dios nos da el valor para hablar. El tercer momento es la presentación del Evangelio. Vea el versículo 35. Un solo versículo nos habla de la gran labor de este evangelista. Estamos en Hechos 8, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Varias cosas aquí. Abriendo su boca. Esta expresión la encontramos igual en el Sermón del Monte con el Señor Jesús, en Mateo capítulo 5. Dice Mateo capítulo 5, el Señor abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, etcétera, todo el Sermón del Monte. Pero la expresión abriendo su boca está en un tiempo en el idioma del Nuevo Testamento, en el idioma griego, que significa intención y significa característica de la persona. Algo que era tan cotidiano, abrir la boca para hablar del Evangelio, abrir la boca para bendecir, abrir la boca para edificar, que ya era parte de Felipe, porque algunos abrimos la boca para destruir. Disculpen usted, pero así es. ¿Qué decíamos cuando hablamos de la murmuración hace un mes que me tocó hablar de la murmuración? Abrir la boca para destruir es bien fácil, está en nuestra naturaleza pecaminosa. Abrimos la boca y dice, ay hermanita, qué bueno que vienes, ya mero cae nieve, que quién sabe qué hace. Oiga hermano, mejor cállese por favor, ¿no? En el nombre del Señor cierre la boquita, porque usted en lugar de edificar está destruyendo con su comentario. Ay manita, y eso que tú quién sabe qué. Ay hermano, pues ya mejor no vengo. Ay, oiga, no me ayude, compadre. Tanto trabajo que cuesta, ¿no? Que la gente escuche de Dios y en lugar de abrir para edificar y de abrir para consolar y de abrir para predicar la palabra, abrimos la boca para otras cosas y se hace una costumbre, se hace una parte nuestra, un hábito. Y Felipe, así como el Señor Jesucristo, cuando abrían su boca era para edificar, era para plantar el Evangelio.
Felipe abriendo su boca con toda la intención y con todo lo que había en su corazón y como era el hábito en él, comenzando desde la escritura de Isaías. Felipe conocía esta escritura. Felipe sabía del Antiguo Testamento, iluminado por el Espíritu de Dios y con todo lo que ya había escuchado de los apóstoles, porque Felipe había tenido contacto con los 12 que habían caminado con Jesús, que habían escuchado 3 años y medio las enseñanzas y que habían visto los milagros y que sabían quién era Jesús. Inmediatamente Felipe le dice, esto es, desde esta profecía de Isaías le habló el evangelio. ¿Le habló nada más del bautismo de Juan? No. ¿Le hablaría nada más del nacimiento de Jesús? No. ¿Qué le habló? Todo, porque llegó hasta el bautismo de Jesús. Porque si le habló todo lo de evangelio, pues mira, Isaías 53, el profeta Isaías, bueno, no tenía en aquel entonces capítulos la Biblia. Este párrafo del profeta Isaías quiere decir esto, y el Mesías sufriente fue Jesucristo, que tú sabes que hace pocos años estuvo aquí, hace poco tiempo, no había pasado años todavía, dice, estuvo y murió y resucitó y por nuestros pecados y esto nos enseñó, y le habló el evangelio completo hasta el bautismo. Y cuando llegan y ven agua, dice el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero fíjese cómo presenta el evangelio. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Hable de lo que usted sabe. No, es que todavía no acabo el instituto. No es necesario que acabe el instituto, usted comparta. ¿Cuánta gente recibe al Señor y al día siguiente ya está compartiendo de lo que recibió un día antes? Hay que compartir, porque nada más recibimos y aprendemos. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios por la enseñanza. Nosotros hemos sido una iglesia que con la ayuda de Dios y ahí con lo que Dios nos ha dado, hemos querido enseñar la sana doctrina. Pero es importante vivir la sana doctrina, pero no nada más quedarnos con ella. Es importante compartirla. Lo que usted sabe, sea poco, sea mucho o sea muchísimo, délo, compártalo. El evangelio, ¿qué significa evangelio? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia para una mujer llorando como la que me encontré ese día? Que en Dios hay esperanza, porque su hija con cáncer y sus nietas chiquitas, y para ella hay esperanza. ¿Cuál es la buena noticia para un joven que está en problemas gravísimos? La buena noticia es que allí está Dios como el que puede levantarlo. ¿Cuál es la buena noticia para aquel que está desesperado porque ya no tiene trabajo, porque no ve salir el sol en su situación? La buena noticia, el evangelio para él es que Dios puede ayudarle, es que Dios tiene cuidado de él, es que Dios no le va a dejar. La buena noticia para un matrimonio que está a punto de desbaratarse es que en Dios hay esperanza y se puede rescatar ese matrimonio. Ese es el evangelio. La buena noticia para el que está de luto, está llorando, está en depresión. La buena noticia, como dice el evangelio y como dice también el profeta, es que Él vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, vino a quitar el luto para llenarnos de gozo. Como vamos a ver que regresó el eunuco a su tierra, gozoso, contento, agradecido con Dios. El evangelio, de la buena noticia al Señor, abra su boca para bendecir. Y el último momento es el resultado. La pronta respuesta del eunuco. Su corazón estaba preparado. ¿Qué le faltaba? Un empujoncito. Ándele. ¿Cuántos quisiéramos ya encontrar gente que nada más le dijéramos, vente, ¿quieres aceptar a Cristo? Sí. ¿Quieres bautizarte? Sí, claro que sí. No siempre pasa así, no siempre está así el corazón preparado, pero hay que seguir sembrando. Yo tuve un pastor que está en la presencia del Señor, pero que era bien insistente. Insistía, y si iba ahí nos compartía que un hermano que se convirtió, que iba y ahí estaba el pastor hablándole, porque era evangelista. Mi pastor, más que pastor, era evangelista, y decía, hermano, necesitas de Dios y no sé qué, y el otro, sí, pues sí. A la siguiente semana, ahí estaba el pastor, necesitas del Señor y no sé qué, y ahí estuvo el pastor años y años y años hasta que se convirtió. Y se convirtió él, y se convirtió su familia, y su hermano, y su suegra, y sus cuñados, y se convirtió la casa completa, por estar entonces hablando del Señor. Quisiéramos a veces encontrar gente como el etíope, que rápido, pero a veces no, a veces hay que orar, insistir, hablar, tener paciencia, predicar la palabra. En este caso, el etíope dio una respuesta pronta.
¿Qué dijo ahí? Yendo por el camino llegaron a cierta agua, versículo 36. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para un judío, decirle este título, Hijo de Dios, era creer que era igual a Dios, y que era un título que se le asignaba al Mesías. Entonces, el Mesías que ellos conocían, que iba a ser llamado Hijo de Dios, Hijo de David, ahora conocía, y el eunuco reconoció, creo que Jesús es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó. A veces pensamos que no me bautizo porque tengo que pensarlo bien. Y pasan 20 años y no lo he pensado, otro ratito. Se nos va la vida y no nos comprometemos con Dios. ¿Sabe qué? El bautismo es el primer paso de obediencia de muchos que tenemos que dar. El bautismo es que si yo ya creo en Jesús, sé que perdonó mis pecados, entonces tengo que tomar esta decisión. Hay iglesias donde a lo mejor dicen, no estás preparado para el bautismo, regrésate a tu banca número 15, otros 10 años. Inmediatamente que creyó el eunuco, se bautizó. Dice aquí que fue inmediato el compromiso con Dios. Y después de esto, ¿qué fue lo que pasó? El versículo 39 dice que cuando subieron del agua, viene un milagro muy grande. Subieron del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, aquí hay un milagro en que el Espíritu Santo llevó a Felipe. Ese es un milagro tremendo, pero nosotros podemos ver en la Biblia algunos milagros de este tipo donde son llevados a otro lado por el poder de Dios. Simplemente el profeta Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Dice el Génesis que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto porque Dios se lo llevó. Y aquí vemos que el Espíritu Santo se llevó a Felipe a otro lugar. ¿A dónde? A Azoto. No que se lo llevó y lo azotó. No, lo azotó de que lo dejó caer. No. Azoto era una ciudad que estaba también al noroeste, al norte, rumbo a toda la zona costera. Entonces, cuando Felipe fue llevado a ese lugar, dice que él fue llevado a Azoto y pasando, ¿qué hacía Felipe? Se tomó unas vacaciones, ya trabajé mucho, ya prediqué en Samaria, ya que le toque a otros, ¿por qué a mí? Todo yo. No, ¿qué hizo Felipe? Llegando a Azoto, ¿qué predica? No daba paso sin guarache, como dicen por ahí, ¿no? A predicar en Azoto. Predicó ahí, predicó en otras ciudades, en todas las ciudades que iban hacia el norte, hasta que llegó a una ciudad que era uno de los lugares donde tenían los romanos tenían ahí uno de los cuarteles que se llamaba Cesarea. Cuando él viene y predica, él continúa con esta labor. Y volvemos a ver a Felipe hasta el capítulo 21. Vea conmigo Hechos 21. Hechos 21, versículos 8 y 9. Y es la última vez que vemos aquí a Felipe. Hechos 21, versículos 8 y 9. Cuando el apóstol Pablo regresa a Jerusalén antes de ser encarcelado, pasa por donde vive Felipe, por Cesarea. Dice Hechos 21, 8 y 9, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y es lo que se nos dice de Felipe. Lo último que se nos dice de Felipe. Se le llama a Felipe el evangelista. ¿Por qué cree? Porque evangelizaba, porque hablaba, porque tenía ese corazón. Ahora, no nada más el compartir el evangelio es exclusivo de los evangelistas. ¿De quién vimos que es la misión? De todos. Diga, es mía la misión. Ahora dígalo lo que no lo dijeron. Es mía la misión. No se crean, no estoy viendo, Es de nosotros la misión de predicar el evangelio. No nada más de los evangelistas. Dios levanta
siervos como Felipe, que son respaldados, que tienen ese denuedo, que lo hacen de una manera muy fácil, que son sensibles al Espíritu de Dios, que todos tenemos que ser. Dios lo levanta y levanta en las iglesias y en los países y en las denominaciones evangelistas. ¿Y sabe qué? Los evangelistas nos enseñan cómo, nos motivan a hacerlo, nos inspiran fe, nos ayudan los evangelistas. De hecho, aquí en la iglesia tenemos gente con corazón evangelista. ¿A quién le gusta predicar el evangelio? La hermana Mari Lecuona, ¿no? Ya sabemos que la hermana Mari, la hermana Tere, la hermana Griselda, Angie y Ana Lilia, que están enfermitas, oremos por ellas, son evangelistas de corazón. La hermana Pili, que anda por ahí, es evangelista de corazón. Son puestos en la iglesia y nos enseñan también a predicar el evangelio, nos dan la muestra porque ellas lo hacen de corazón y tienen cierta facilidad y abordan a la gente y aprovechan oportunidades, cosa que no todo se nos da, pero que tenemos que aprender porque la gran comisión es para todos. Necesitamos hacer discípulos todos. Felipe está aquí en Cesarea y se le llama el evangelista. Y ahora vemos algo muy bonito, un detalle que me gustó aquí de estos dos versículos. El ministerio y lo que él vivió, ahora sus hijas tenían un ministerio. Dice 4 doncellas, 4 solteras que profetizaban. 4 hijas, no sabemos más de su familia, pero estas 4 hijas que se mencionan aquí y que aunque no están sus nombres, sí están los nombres ahí escritos en el libro de Dios, se dedicaron al ministerio también, servían a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Fue de gratis? De repente, ¡pum!, me salió un hijo ministro. ¡Qué bueno! No, es un trabajo. ¿Qué es? Ven en nosotros también, es el ejemplo. Si mi hijo o mi hija ve que me deleito en Dios, como dice un salmo hermoso, bienaventurado el varón que se deleita en Dios, en sus mandamientos en gran manera. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los justos será bendita. Si Dios es nuestra delicia, si nosotros servimos a Dios con pasión, con amor, si compartimos de la palabra, eso lo van a ver ellos. Y entonces también van a servir a Dios con todo el corazón. El eunuco no le vio más y dice el versículo 39, siguió gozoso su camino, contento de que había recibido, porque ¿sabe qué? La gracia, la palabra gracia y la palabra salvación es un regalo que produce gozo. Un regalo que produce gozo. Piensa usted en el regalo que le has dado más gusto. Estuvieron anunciando el Día de la Madre y el Día del Padre, ¿no? Que un regalo que le daba gozo a la mamá era un celular, ¿no? Que dele un regalo que sí le produzca mucha alegría, porque llega uno con el Día de la Mamá y le trae la plancha, ¿no? Para que siga la mamá. Plancha y plancha, ¿no? Como la de una rata vieja que era planchadora, la cancioncita, ¿no? Pero los regalos gozosos, realmente el regalo que produce más gozo en nuestra vida es que Cristo vive en mi corazón. Ese es el más grande gozo. El eunuco se fue gozoso y yo estoy segura que compartió el evangelio en Etiopía y con los del palacio y hasta con la reina, porque vemos que el evangelio fue predicado y ahí se cumple lo que dice Hechos 1:8, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra se predica el evangelio. Estos 4 momentos nos llaman a nosotros a que en cada día tengamos de estos momentos, que cada día escuchemos la voz del Espíritu de Dios que nos diga, ora por esta persona, yo prepararé su corazón, compártele, dale un folleto, cómprale una Biblia, haz un discipulado con él, háblale de la palabra, ora por él, dile que vas a orar por su hijo, por su hija, por su enfermedad, por su necesidad. Dios quiere que cada día tengamos ese momento de llamado del Espíritu de Dios. El otro momento tal vez de que veamos ya la necesidad y la oportunidad para nada más decir, Dios te ama. A lo mejor con eso ya la gente es tocada, de sembrar la palabra, de plantar la palabra. Y recuerden, plantamos y sembramos, regamos la palabra, pero Dios es el que da el crecimiento. A veces pensamos, es que es en vano, no veo fruto, no veo que nadie venga, que nadie, mi célula no, y esto y aquello. ¿Sabe que usted está sembrando? Usted está sembrando, Dios es el que da el crecimiento. Que tengamos momentos de anunciar el evangelio con lo que sepamos. Mi testimonio, a lo mejor no sé mucho de la palabra, a lo mejor tengo poco tiempo, pero de lo que Dios ha hecho en mí, le puedo compartir. Mira, yo estaba de esta manera, yo desesperado, yo vivía aquí, o simplemente yo vivía apático, pero Dios tocó mi vida y ahora mi vida tiene rumbo, tiene sentido, tengo
algo por qué vivir. Sé para qué estoy aquí. Sé para quién vivo, que es para Dios. Y por último, que si nos permite Dios ver el resultado como fue con Felipe, gloria a su nombre. Si no lo vemos aquí, el Señor lo tiene en cuenta. El Señor sabe que estamos haciendo una gran obra. ¿Por qué no oramos todos juntos? Yo creo que todos tenemos que aprenderle a Felipe. Todos tenemos que aprender de este hermoso personaje llamado Felipe, el evangelista. Vamos a estar de pie y vamos a pedir que si alguien quiere orar aquí conmigo y decirle: Señor, yo quiero de lo que tenía Felipe. Yo quiero pasión por las almas. Yo quiero sensibilidad a la voz de tu Espíritu Santo. Yo quiero, Señor, que tú me uses como usaste a Felipe para predicar tu palabra. Yo quiero, Señor, extender tu reino. Yo quiero alcanzar a la gente, a lo mejor a multitudes, a lo mejor no, a lo mejor es evangelismo personal, a lo mejor en la calle, donde tú me pongas, pero que yo esté dispuesto a predicar tu palabra. Señor, en esta hora, bendito Dios, te alabamos, Señor, y te damos gracias. Gracias por este mensaje que nos desafía a todos, Señor, que nos desafía y nos llama, Señor, a poder hablar del evangelio y compartir lo que tú has hecho. Nos quedamos, Señor, con la buena noticia, y eso no debe ser, Señor. Nos quedamos guardados, Señor, y cerrando nuestra boca, Señor, y sabemos que hay mucha gente que necesita, bendito Dios, que necesita la esperanza, Señor, que tú das, que necesita la salvación. La gente que vive con culpa, Señor, necesita el perdón de sus pecados, bendito Dios. Todos tenemos necesidad, Señor, de ti. Todo el ser humano está buscando dónde llenar su corazón, Señor. Y a veces, Señor, hay caminos que le parecen al hombre rectos, pero que su fin es camino de muerte. Por eso, bendito Dios, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, y que tú nos bendigas para que podamos tomar, Señor, el ejemplo de este siervo tuyo, Felipe, que tú usaste para predicar el evangelio en las ciudades donde él iba, Señor, y lo respaldabas con señales y prodigios y milagros, Señor, y liberación de endemoniados. Que así también respaldes nuestra predicación de la palabra, Señor, pero que también vayamos a las personas, Señor, a uno por uno, Señor, a los que están cerca de nosotros, a los que están lejos, oremos por ellos. Y si tú nos quieres enviar también, como enviaste a Felipe, Señor, que podamos decir: aquí estamos, Señor, envíanos donde tú quieres que vayamos. A veces no vemos por qué recorrer tanto, Señor, pero es porque tú tienes el propósito de llevar tu palabra a alguien y nos quieres usar para llevar de tu palabra a alguien que no te conoce, Señor. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor, que tú bendigas, Señor, nuestras vidas, que tú nos uses, Señor, para que podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Y no nada más, Señor, ser sensibles, sino también, Señor, ver la oportunidad que tú estás poniendo, porque tú preparas los corazones, Señor, y así como preparas el corazón de la gente, tú eres el que das el crecimiento. Que nosotros sembremos y reguemos y no nos cansemos de sembrar tu palabra, Señor. Si no lo hemos hecho, perdónanos. Queremos en esta hora comprometernos contigo para sembrar, Señor, porque el tiempo es corto, porque son los postreros días, porque la maldad, Señor, se ha multiplicado, porque necesitamos hacerlo, porque cuando lleguemos ante tu presencia queremos, Señor, entregar manos llenas, Señor, delante de ti, Señor, no manos vacías. Que pongamos a trabajar nuestros talentos, que no escondamos, Señor, dones y talentos, sino que los pongamos a tus pies, Señor. Pero sobre todo que estemos, Señor, buscando, Padre Santo, siempre tu ayuda y tu bendición. Que compartamos de tu palabra, Señor, y tú darás el respaldo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque ahora con este hermoso libro de los Hechos tú nos enseñas grandes cosas, Señor. Tú nos muestras, bendito Dios, que necesitamos seguir escribiendo este libro, que necesitamos seguir hablando, Señor, de tu mensaje y de tu palabra, bendito Dios, a la gente, porque tu evangelio tiene que seguir siendo predicado hasta lo último de la tierra, Señor, antes de que tú vengas, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones, ayúdanos a saber que esta es nuestra misión, Señor, a lo que tú nos has llamado, a anunciar las virtudes tuyas a la gente, Señor, a anunciar el evangelio, a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, Señor, a ser discípulos a todas las naciones y enseñándoles que guarden las cosas que tú nos has mandado. Ayúdanos, Señor, toca nuestro corazón, te lo pedimos, que tomemos en esta hora decisiones, Señor. Si hay algún hermano, Señor, que está aquí de visita, si hay alguien que está aquí, Señor, que está abriendo su corazón a ti, que no se vaya aquí, Señor, sin tomar la decisión de rendirse ante tus pies, Señor.
de saber, Señor Jesucristo, que así como este eunuco vio el pasaje del profeta Isaías, que también en esta hora, Señor, este mismo pasaje toque el corazón de nuestros hermanos que nos visitan, porque tú viniste, Señor, como cordero, fuiste llevado al matadero y enmudeciste. No abriste tu boca, sino que entregaste tu vida voluntariamente por nuestros pecados. Este es el gran mensaje de tu palabra, que tú has dado salvación, Señor, que tú vienes, Señor, y otorgas, Señor, perdón de pecados a aquel que abre su corazón y se arrepiente. Si hay algún hermano, Señor, que quiere hacerlo en esta hora, que ahí en su lugar se ponga a cuentas contigo. Abra su corazón. Si hay algún joven y señorita también, Señor, toca sus corazones. Algún adolescente que esté dudando, Señor, que venga delante de ti, tú le despejes sus dudas, pero que entregue su vida a ti, Señor. Cualquier hermano y hermana también, Señor, que nos visita, que haya decisiones ahora, Señor, de entregar su vida a ti, Padre. Gracias en esta hora por tu bendición y tu misericordia. Enséñanos, Espíritu de Dios. Transfórmanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias al Señor. Si usted quiere seguir orando, puede seguir aquí y vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Hugo para seguir con la oración ahora por las peticiones.